Pedro Cifuentes, desde ya también señalar, amigos televidentes, que algunos nos llegan con información y dicen que tenemos la gasolina más cara. Otros señalan que se debe a los impuestos, impuesto selectivo al consumo, uno de los más caros de Sudamérica. Pedro Cifuentes. Sí, pero yo considero de que el Estado tiene que ser regulador dentro del sistema de competitividad en el mercado de la gasolina. Porque si hay un cártel, como han denunciado, y se van a poner de acuerdo, y la gasolina cada vez la van a vender más cara, eso incide en la canasta familiar. Si la gasolina o el gas se encarecen, sube todo. Eso para todos es algo que no hay que estarle explicando. Sube todo. Y después, ¿cómo llenas la canasta familiar? Si ahora mismo está difícil, ¿cómo llenas? Para algún grupo pequeño está facilísimo, ¿no? Que el grupo que se beneficia con la corrupción y que no quiere que esos privilegios terminen. Tienen un temor a este tipo de medidas que son necesarias para defender el interés de 30 millones de peruanos. El grupo de los gasolineros es un grupo chiquito y con inversión extranjera asociada con manos peruanos, como dice Ángel Ganosa, el grupo Romero, el banco de crédito con el comercio y Primax, ¿no? Y los chilenos, ¿no? Ese es el asunto. Acá estamos peleando con grandes intereses y corruptos intereses. En una guerra, porque esto es como una guerra, una competencia que se vuelve guerra, quien pierde es la verdad. Gestión. Esto pertenece al grupo El Comercio. Fíjense ustedes cómo pone en portada esta noticia en la parte derecha que está. Dice, Petroperú registra resultado negativo. Fíjense, primer bimestre, Petroperú registra resultado negativo y hacen una ficción acá. Pero lo que no dicen es que, por ejemplo, Petroperú tuvo ingresos netos en el 2012 por más de 13.382 millones de soles. Eso lo informan. Es tentativo. ¿Así se porta la prensa, César Augusto Dávila, en este tema? Yo quisiera decirles a estos señores que alegan que el Estado es mal empresario, decirles que están desconfiando de sí mismos, porque esta misma vehemencia que ponen para atacar ahora, deberían ponerla luego cuando el Estado se haga cargo para criticar, cuestionar y cuidar de que el Estado se convierta en un buen empresario. Y debían analizar ese dato que tú acabas de mencionar. Petroperú ha sido más rentable que Repsol hace unos pocos meses. Así es. Julián Cortés. Yo creo que el gobierno debe aplicar las multas necesarias para que Repsol y otras empresas que están incurriendo en falta puedan aportar al erario. Por ejemplo, tenemos el caso de los niveles de contaminación de partículas por millón en materia de azufre y en materia de plomo y otros contaminantes de las gasolinas. No se están cumpliendo. Nosotros tenemos, los chilenos están cerca de 0% en materia de contaminación de sus combustibles. Nosotros recién hemos llegado al 50% porque hemos utilizado la caña de azúcar para producir algunos combustibles y estamos juntándolo con las gasolinas. Entonces estamos produciendo cada vez combustibles menos contaminantes, pero no se están cumpliendo los plazos establecidos ni los niveles acordados. Nos ha llegado una información, un correo electrónico, en el que nos indica, la gente nos llama por teléfono, que ya el dólar subió. ¿Qué es esto? ¿Es algo artificial? ¿Es temor en el mercado? 2.66 el dólar por temor a intervención estatal. ¿O esto es inflado también y va a generar un pánico? ¿Dónde estamos? El dólar en este momento a 2.66. ¿Es parte de esta guerra? ¿Qué nos dice César Augusto Dávila? Yo te quiero decir, por mi experiencia en el trabajo bancario, que este es un fenómeno que se denomina flotación sucia y se perpetra mediante inversiones rápidas que hace el Banco Central de Reserva. Como un ejemplo anecdótico, pero histórico a la vez, cuando don Pedro Beltrán fue nombrado ministro de Hacienda en ese tiempo, ese día el dólar bajó 50 centavos. Entonces, ¿qué era? ¿Un mago? ¿Esto es una cosa milagrosa? No, era una maniobra de flotación sucia que estamos viendo ahora. ¿Quién es más peligroso, Sendero Luminoso o el terrorismo financiero? Cabe esa pregunta. Tenemos una pregunta a propósito para Julián Cortés. Si cree o no que beneficiará al pueblo una posible compra por parte de Petroperú de la refinería La Pampilla. Yo creo que en este momento, si el Estado quiere tener una cadena de grifos,
tiene que construirlo. ¿Por qué tenemos que adquirir una cadena que, según se sabe, es chatarra? Hay una intervención, pide Pedro Cifuentes, director de Radio Horas. ¿Qué pasó? Los grifos que se van a comprar están perfectamente instalados. Construir nuevos. ¿Y a dónde los vas a ubicar? Ahí viene un problema urbano. ¿Dónde los vas a ubicar? Ya no hay sitio donde ubicar grifos. Ese es un problema tremendo. Claro. Y no se está cumpliendo la ley de grifos. Hay grifos que están colocados al lado de residencias, al lado de colegios, al lado de iglesias. Los grifos tienen que estar 100 metros. Tomo la voz. Según la ley peruana, está prohibida la instalación de grifos y de expendio de gasolina en las zonas urbanas. Pero el señor Fujimori vendió los grifos en esos lugares. Entonces esas personas son propietarias de ese lugar y ya es muy difícil sacarlos. Ángel, además, con su intervención. El tema va porque, claro que el libre mercado pone el precio, es una gran verdad, ¿no? Y también es una gran verdad lo que ha dicho un señor. La gasolina tiene pues 30% de impuestos, pues. Es un impuesto fuertísimo también, por eso es caro. Pero los grifos hacen lo que le da la gana. Y lo que es una verdad es que los grifos de Petroperú son los más baratos. Y la diferencia que hay entre grifo y grifo no es de 50 centavos, 20 centavos. ¿Ah? Hay de sol 50, hay de 2 soles, hay hasta de 2 soles 20 por galón. Y cuando vienen las bajas, que deberían de bajar, no bajan aunque lo maten. ¿Y por qué? Porque dicen de que esa es la gasolina que compraron con el otro precio. Es mentira. Y eso lo ha denunciado, Rafael, el propio ministro de Energía y Minas. Entonces, a mí me da risa porque esa es la labor del Estado, de fiscalizar eso, sancionar y multar a los grifos que no cumplen. Ha habido preguntas del público que hemos tomado nota de los presentes aquí. Por ejemplo, ¿es nuestro país un país petrolero? ¿Realmente somos petroleros? ¿O estamos en este momento tratando de buscar pozo, petróleo, que el lote 64 regrese? ¿Será beneficioso o no? También nuestro público aquí presente ha preguntado, ¿por qué tenemos unos combustibles tan contaminantes? También, si los chilenos no tienen petróleo, ¿cómo tienen una empresa estatal de petróleo? La otra pregunta de nuestro panel, conformado por el público, dice, ¿por qué Repsol no hizo nada en refinación? Vamos a poner los teléfonos en pantalla y también a tener más participación del público aquí presente con sus preguntas luego de las 2 rondas escuchadas por parte de ellos y de lo que han expuesto nuestros directores. Después de las llamadas telefónicas, nuestro público aquí presente en el set. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Romero. Encantado, caballero. Gracias por llamar. Gusto de escucharlos, un magnífico programa. Muy amable. Mire usted, señor Romero, yo tengo la idea de que el gobierno debe ser un regulador de los hidrocarburos. Debe participar con una mayoría de acciones para poder controlar precios y todo lo demás. Esto no quiere decir que él solo va a intervenir. Por lo tanto, en todo país, el gobierno es regulador de sus hidrocarburos. No se le debe entregar a diestra y siniestra a los particulares. Correcto, muchas gracias, señor, por su intervención. Les recordamos al público que tenemos un ente regulador que es Ocinermin, que hasta ahora no está cumpliendo su papel debidamente. Buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Un poco más alto. ¿Desde dónde nos llama? San Luis. Este tema es otro caso de corrupción sistémica, ¿no? Sí, un poco más alto para que nuestros directores puedan escuchar también. Adelante, señor. Este es un caso de corrupción sistémica. Sistémica. Porque acá en el Perú hablamos las cosas a medias. Ya es tiempo que hablemos la verdad. Acá el Perú, antes que el país agricultor, petrolero, primero es un país eminentemente corrupto. Gracias, caballero. Gracias por su llamada. Hay un problema de corrupción detrás de todo esto. También nos indica el público televidente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Bienvenido. Mire, el título 3 de la Constitución es bastante claro. El Estado solo se debe actuar en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En ningún lado dice que el Estado debe ejercer actividad empresarial. Sin embargo, debe ser un árbitro y regulador del mercado. Acá lo que se debe hacer es potenciar a Ocinermin para que regule el normal precio de mercado que debe tener el combustible. Muchas gracias, señor, por su participación. Después de esta llamada, nuestro público aquí presente en este estudio número 1, Augusto Belmont Bar de RBC Televisión. Buenas noches. ¿Aló?
Aló, caballero, bienvenido. Aló, señor Romero. Señor, un poquito más alto, por favor. Aló, señor Romero. Sí, lo escuchamos. Sí, viendo como siempre de RDC, pidiendo que vuelvan con las encuestas, que muestren la verdad, porque estamos viendo que el poder mediático que controla el país está tratando de desinformar con la noticia de la refinería de Pampilla y está sembrando inestabilidad. Por ejemplo, hace un rato un señor totalmente desatinado estaba diciendo de que el estatismo, el chavismo, acá hay una tremenda desinformación y un interés del poder mediático para desinformar y hacernos la idea de que todo tiene que ser privatización. Y la misma Constitución dice que el Estado tiene que regular las cosas que no salen bien, como por ejemplo lo que ha pasado con Repsol. Correcto, muchas gracias. Aquí quiero mostrar un diario, y lo dijo el fundador de Habla el Pueblo hace unos días. En la siguiente encuesta que venga le van a bajar 3 o 4 puntos a Ollantumala. Eso ocurrió ayer, ya le bajaron 3 o 4 puntos. Y después de esa encuesta revelada ayer, muestran un titular de estos. ¿Qué opina nuestro panel, nuestro público frente a ello? Humala confirmó interés en Repsol y no descartó postulación de Nadine. Se sacó la careta. Comienza la guerra mediática, como ustedes pueden apreciar. Vamos, señoras y señores, a una pausa y retornamos con nuestro público aquí en Habla el Pueblo Especial.